El pensamiento decolonial, desprendimiento y apertura, de Walter Mignolo. El autor divide el texto en tres partes. El primero, la pequeña historia. En 2003, Walter Mignolo hizo parte de la reunión del colectivo del proyecto Modernidad-Colonialidad con el tema Teoría crítica y descolonización. En aquella oportunidad se reflexionó sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo luce hoy día el proyecto de Horkheimer de una teoría crítica cuando están teniendo lugar una serie de revoluciones globales y pluriversales ancladas en historias locales que durante los últimos 500 años no pudieron evitar el contacto, conflicto y complicidad con Occidente? ¿Qué tipo de transformaciones necesita el proyecto de la teoría crítica para posicionar temas como el género, la raza y la naturaleza en un escenario conceptual y político? ¿Cómo puede ser asimilada la teoría crítica en el proyecto latinoamericano de modernidad-colonialidad? ¿Tal asimilación sugiere acaso la necesidad de abandonar el proyecto original de la teoría crítica formulado por Horkheimer a comienzos del siglo XX? En aquella reunión, el colectivo fue incorporando más y más la categoría de colonialidad como suplemento de modernidad-colonialidad. Quedó claro que modernidad-colonialidad es una categoría analítica de la matriz colonial de poder. Si la colonialidad es constitutiva de la modernidad, la lógica opresiva produce una energía de descontento y desprendimiento entre quienes reaccionan ante la violencia imperial. Esta energía se traduce en proyectos decoloniales que también son constitutivos de la modernidad. Digamos que una de las facetas de la colonialidad es la pobreza y la propagación del SIDA en África, pero esta no aparece en la retórica de la modernidad, de salvación y progreso. Por ejemplo, en el Plan Milenio de las Naciones Unidas, liderado por Kofi Annan y Jeffrey Sachs, trabajaron para terminar con la pobreza, pero nunca se cuestionaron la ideología de la modernidad ni el lado oscuro en el cual ésta se apoya: las desafortunadas consecuencias de la economía capitalista. Según Mignolo, en los debates en los medios sobre la guerra contra el terrorismo y los levantamientos y movimientos sociales, en ningún momento insinúan que la lógica de la colonialidad, escondida bajo la retórica de la modernidad, termina por generar seres humanos humillados, vilipendiados, olvidados y marginados. La decolonialidad no cree en los cuentos de hadas de la retórica de la modernidad. Es un pensamiento que se desprende y se abre, encubierto por la racionalidad moderna, montado y encerrado en las categorías del griego y del latín y de las 6 lenguas imperiales europeas modernas, que son el italiano, el castellano y el portugués para el Renacimiento, y el francés, el inglés y el alemán para la Ilustración. Parte 2. El giro epistémico y la emergencia del pensamiento colonial. Mignolo plantea la siguiente tesis. El pensamiento colonial emergió en la fundación misma de la modernidad-colonialidad, en las Américas, en el pensamiento indígena y en el pensamiento afrocaribeño. Después continuó en Asia y África sin relación con el pensamiento colonial de las Américas, pero como contrapartida de la modernidad-colonialidad del Imperio Británico y el colonialismo francés. Posteriormente, en la intersección de los movimientos de descolonización de Asia y África, concurrentes con la Guerra Fría y el liderazgo de los Estados Unidos. El pensamiento decolonial se diferencia de la teoría postcolonial, cuya genealogía se localiza en el postestructuralismo francés, mas no en la densa historia del pensamiento planetario decolonial. El giro epistémico decolonial es consecuencia de la instauración de la matriz colonial de poder, en palabras de Aníbal Quijano, quien está de acuerdo con la destrucción de la colonialidad del poder mundial. Para Mignolo, la práctica epistémica decolonial surgió en la colonia, jerga canónica de la historiografía de las Américas, en el siglo XVI. Según Mignolo, las primeras manifestaciones decoloniales son Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala, manuscrito hecho en el Virreinato del Perú en 1616, y Thoughts and Sentiments of the Evil of Slavery de Otava Cubano, libro publicado en Londres en 1787. Ambos son tratados políticos decoloniales que, gracias a la colonialidad del saber, no fueron discutidos junto con la teoría política hegemónica de Maquiavelo, Hobbes o Locke. Para Mignolo, reescribirlos en la genealogía de pensamiento político decolonial es una tarea urgente. Sin esta genealogía, el pensamiento decolonial sería nada más que un gesto cuya lógica va a depender de algunas de las variadas genealogías fundadas en Grecia y en Roma, reinscrita en la modernidad imperial europea en algunas de las 6 lenguas imperiales.
Guamán Poma y Cubano abrieron las puertas al pensamiento otro a partir de la memoria del Tahuantinsuyo, el primero, y de la esclavitud negra del Atlántico, el segundo. A diferencia de la teoría política en Europa, escrita sobre las experiencias y la memoria de los reinados y principados europeos y la formación de los estados y la crisis del Estado liberal. Estos dos autores abrieron las puertas al pensamiento otro, no a las que conducen a la verdad o aletheia, sino las que conducen a lugares de la memoria colonial, a la herida donde se teje el pensamiento decolonial, a la libertad del pensamiento y de formas de vida otras, economías otras, teorías políticas otras, a la limpieza de la colonialidad del ser y del saber, el desprendimiento de la retórica de la modernidad y de su imaginario imperial articulado en la retórica de la democracia. El pensamiento decolonial tiene como razón de ser y objetivo la decolonialidad del poder, también diseñado por Quijano, quien dice que es necesaria la decolonización epistemológica para dar paso a una nueva comunicación intercultural como la base de otra racionalidad que pueda pretender con legitimidad alguna universalidad. Nada menos racional que la pretensión de que la específica cosmovisión de una etnia particular sea impuesta como la racionalidad universal, aunque tal etnia se llame Europa Occidental. Esto sería darle el título de universalidad a un provincianismo. Según Miñolo, la lógica de la colonialidad está intacta en los países industrializados. Del ex primer mundo, G7, vuelve como un boomerang en un movimiento que comenzó en el siglo XVI. El pensamiento decolonial es el desprendimiento de la episteme política moderna, articulada como derecha, centro, izquierda. Es apertura hacia otra cosa, buscándose en la diferencia. El fracaso de los movimientos de descolonización radica en que cambiaron el contenido pero no los términos de conversación. Se mantuvieron en el sistema de pensamiento único, griego y latín, y sus derivados moderno-imperiales. Sin embargo, la contribución de la descolonización desde 1776 en las Américas es haber plantado la bandera de la pluriversalidad decolonial frente a la bandera de la universalidad imperial. Pero el límite de estos movimientos fue no haber encontrado la apertura y la libertad de un pensamiento otro, una descolonización que llevara a un mundo en donde cupieran muchos mundos. Ramón Grossfogel describe como segunda descolonización los casos de los zapatistas, el Foro Social Mundial y el de Hugo Chávez. La plataforma epistémica política de Chávez, metafóricamente la revolución bolivariana, no es la misma que la de Fidel Castro, metafóricamente la revolución socialista. Son otras reglas las de Chávez en Venezuela y Morales en Bolivia. Lula da Silva, Kirchner y Tabaré Vázquez vendrían a ser momentos de transición entre Fidel Castro y Hugo Chávez o Evo Morales. Ese otro mundo que empezamos a imaginar no puede ser solo liberal, cristiano o marxista. Esto sería asegurar que la burbuja moderno-colonial capitalista imperial triunfó. Miñolo repiensa la interpretación a la que fueron reducidas las independencias descolonizadoras. Se interpretaron como procesos de liberación imperial. En el siglo XIX, Inglaterra y Francia apoyaron la descolonización de las colonias de España y Portugal. En el siglo XX, Estados Unidos apoyó la descolonización de las colonias de Francia e Inglaterra. Digamos que en realidad fueron liberadas de un imperio para caer en manos de otro en nombre de la libertad. De esta manera, el pensamiento decolonial fue silenciado por las interpretaciones oficiales. Repensar los movimientos de independencias descolonizadoras significa pensarlos como momentos de desprendimiento y apertura en el proceso de decolonizar el saber y el ser, invisibilizados por la maquinaria interpretativa de la retórica de la modernidad. Repensar quiere decir desprender la lógica de las independencias descolonizadoras de las revoluciones burguesas y socialistas. Tercera parte, Tahuantinsuyo, Anáhuac y el Caribe Negro, las Grecias y Romas del pensamiento colonial. En el diálogo conflictivo entre el pensamiento decolonial y la teoría política de Europa surge el pensamiento fronterizo, que para Miñolo sería redundante llamar crítico, después de leer a Guamán Poma y Cubano. Es un pensamiento crítico diferente de la teoría crítica moderna-posmoderna de la Escuela de Frankfurt y sus escuelas postestructuralistas. El pensamiento decolonial, al desprenderse de la tiranía del tiempo como marco categorial de la modernidad, escapa también a las trampas de la poscolonialidad. La poscolonialidad o teoría crítica poscolonial nació entrampada con la posmodernidad. Foucault, Derrida, Lacan fueron los puntos de apoyo para la crítica poscolonial de Said, Baba y Spivak. El pensamiento decolonial tiene otro origen.
En el caso de Guamán Poma, en las lenguas y memorias indígenas confrontadas con la modernidad naciente, y en el caso de Cubano, memorias y experiencias de la esclavitud, confrontadas con el asentamiento de la modernidad tanto en la economía como en la teoría política. Guamán Poma y Otobá Cubano abrieron un espacio otro, el espacio del pensamiento colonial, en la diversidad de las experiencias a las que seres humanos fueron forzados por las invasiones europeas en estos dos casos. Ellos son fundamentos del pensamiento decolonial semejantes a los fundamentos griegos para el pensamiento occidental. Estos fundamentos históricos crean las condiciones para una narrativa epistémica que remite la genealogía global del pensamiento decolonial, planetaria y sin limitarse a solo individuos, incorporándose en movimientos sociales y en la creación de instituciones, como el Foro Social Mundial y el Foro Social de las Américas. Aquí Miñolo procede a hablar sobre Guamán Poma. En el manuscrito Nueva Crónica y Buen Gobierno, la tesis de Guamán Poma es: una nueva crónica es necesaria porque todas las crónicas castellanas tienen sus límites, las cuales son invisibles en cuanto al paradigma teológico cristiano desde el cual se narran. El único que podía ver esos límites era Guamán Poma. Los castellanos no percibieron lo que él percibió, ni estaban en las condiciones de comprender lo que él comprendía. En consecuencia, Guamán Poma fue silenciado durante 400 años. Hoy es interpretado de tres formas diferentes. Una vendría a ser la de los conservadores, la otra la posición académica progresista, pero la que Miñolo destaca es la incorporación de Guamán Poma en el pensamiento indígena como uno de sus fundamentos epistemológicos, algo así como Platón y Aristóteles para el pensamiento europeo. Esto último está presente en los debates actuales de la Asamblea Constituyente en Bolivia. La posición indígena privilegia la presencia del Tahuantinsuyo y los legados del pensamiento decolonial en la organización social y económica de Bolivia, mientras que el Estado liberal privilegia la continuación del modelo europeo de Estado. En Ecuador, la Universidad Intercultural de los Pueblos y Naciones Indígenas forjó su currículo y objetivos de enseñanza superior en quechua, mientras que la Universidad Estatal continúa la reproducción de la Universidad Napoleónica, encerrada en los legados del griego y el latín, en las 6 lenguas imperiales europeas modernas. El castellano es la lengua hegemónica con total desmedro y olvido del quechua. Guamán Poma comprendía y miraba desde la perspectiva del sujeto colonial y no del sujeto moderno renacentista. Tenía acceso al aymara y el quechua. Un nativo andino que tiene una subjetividad y una localización geohistórica, lenguas, tradiciones, mitos, leyendas, memorias, en las cuales tiene su propia manera de comprenderse a sí mismo, a los otros y al mundo. Esta singularidad de experiencia y de vivencias fue negada a los castellanos, al asumir una universalidad que les era propia y que no pertenecía a ningún otro habitante del planeta que no fuera cristiano. Guamán Poma fue una subjetividad de fronteras, un pensamiento fronterizo surgido de la diferencia imperial colonial del poder, en la formación de las subjetividades no habitantes en la casa del imperio, pero sí en la casa de la herida colonial. La Nueva Crónica es un relato en donde la cosmología andina comienza a rehacerse en un diálogo conflictivo con la cosmología cristiana. Guamán Poma y los cronistas castellanos están separados por la diferencia colonial epistémica, invisible para los castellanos, pero visible como una gran muralla para Guamán Poma. Y es desde ahí desde donde él escribe. Esta muralla invisible llevó a su silenciamiento. ¿Pero qué proponía Guamán Poma? Un buen gobierno basado en una nueva crónica. Los proyectos políticos de los castellanos se montaban sobre un concepto de historia, cuyas fuentes estaban en Grecia y Roma. Las fuentes epistémicas del proyecto político de Guamán Poma no. ¿Cómo proponía Guamán Poma este proyecto político? Él critica por igual a los castellanos, a los indios, a los negros, a los moros y a los judíos. La zona de Cusco en la segunda mitad del siglo XVI era una sociedad multicultural. En las colonias, los pilares eran los indios, castellanos y africanos, y las categorías de mestizaje y los 3 mestizajes básicos a partir de estos: mestizos, mulatos y zambos. Su teoría política se va a articular en 2 principios. 1. La crítica a todos los grupos humanos identificables en la colonia desde el criterio del cristianismo. Y 2. Después de la crítica, y después de haber identificado las virtudes de todos los grupos humanos presentes en la colonia, Guamán Poma propone un buen gobierno de los virtuosos sin importar si estos son indios, castellanos, moros o negros. El buen gobierno se propone como el lugar de la convivencia y la superación de la diferencia colonial.
Los dos grupos fuertes política y demográficamente en el Perú eran sin duda los castellanos y los indios, y Guamán Poma no oculta su identificación con estos últimos. La idea de buen gobierno está construida en el Tahuantinsuyo, situando al rey Felipe III en el centro, ocupando el trono tanto en Castilla como en el Tahuantinsuyo. En los 4 suyos, en cada uno estaban situados los indios, los castellanos, los moros y los africanos. El buen gobierno se propuso como un espacio de coexistencia entre Castilla y las varias comunidades del Tahuantinsuyo, coexistencia transnacional e intercultural y no multicultural. Para Guamán Poma, Felipe III es el soberano del Tahuantinsuyo, quedando así descolocado de su memoria, tradición, lengua, formación y pensamiento político hispánicos. Semejante teoría política es producto del pensamiento fronterizo crítico y por lo tanto decolonial. Para Guamán Poma, las estaciones, la convivencia con el mundo natural en armonía es el buen vivir. Esto es significativo a principios del siglo XVII, cuando la formación del capitalismo ya mostraba un desprecio por la vida humana desechable, sometida a la explotación del trabajo, expropiada de su morada y su morada transformada en tierra como propiedad individual. El momento en que los europeos y sus proyectos económicos no contemplaban la armonía del vivir, sino que concentraban todos sus esfuerzos en el aumento de la producción de oro, plata, café, azúcar, entre otros, muriera quien muriera. La teoría política de Guamán Poma se contrapone a la teoría política europea. Es una alternativa al régimen monárquico y capitalista mercantil del sistema mundo. Miñolo también hace una mención a Otoba cubano y dice lo siguiente: si Guamán Poma es la puerta de entrada al lado más oscuro del Renacimiento, Cubano lo es al lado más oscuro de la Ilustración. Nació en lo que hoy es Ghana, alrededor de 1757. Fue capturado cuando tenía alrededor de 13 años y vendido como esclavo a mercaderes europeos. En 1787, Cubano publicó en Londres su tratado político decolonial bajo el título Thoughts and Sentiments of the Evil and Weak Traffic of the Slavery and Commerce of the Human Species, humbly submitted to the inhabitants of Great Britain by Otoba Cubano, a native of Africa. Algo así como pensamientos y sentimientos del tráfico malvado, de la esclavitud y el comercio de la especie humana. Cubano tiene buen dominio del inglés, a diferencia de Guamán Poma, cuyo castellano gramaticalmente deficiente no fue obstáculo para exponer sus ideas y argumentos, acompañados por dibujos, mapas, personajes y situaciones. De la misma manera, Cubano no tiene otro criterio de juicio que la cristianidad, y desde ahí proyecta su crítica a los excesos de los cristianos ingleses en la brutal explotación de los esclavos. Miñolo cita un párrafo de Cubano en el que éste se solidariza con la población indígena bajo la colonización castellana y asemeja la deshumanización del indio con la del negro. Isabel I de Inglaterra forjó una leyenda negra contra los abusos de los castellanos en América, y de ello hace eco Cubano. Sin embargo, Isabel I no criticó la brutalidad de los ingleses que ella condenó en los castellanos. A diferencia de esta, la crítica de Cubano se ubica y se piensa en y desde la diferencia colonial. Cubano escribió sobre la transformación de vidas humanas en materia desechable, semejante a lo dicho por Giorgio Agamben sobre el Holocausto. Las reflexiones de Agamben son importantes pero tardías, regionales y limitadas. Partir del Holocausto nazi significa ignorar los 400 años de historia moderno-colonial en la que ese fue solo un momento más en la larga cadena de desechabilidad de la vida humana. La genealogía del pensamiento colonial es desconocida en la genealogía del pensamiento europeo. La ubicación no solo geohistórica, sino también epistémica del pensamiento en la historia de las ideas, de la filosofía, de la ciencia en Europa y de Europa, este asunto se dio siempre por sentado, porque se asumió que lo importante es aquello sobre lo que se piensa y no desde dónde y a partir de dónde se piensa. Miñolo toma como ejemplo a Rousseau, quien escribe suponiendo que está en el Liceo de Atenas, teniendo por jueces a Platón y a los Genófanes, olvidando el tiempo y el espacio, algo que, según él, no harían ni Guamán Poma ni Cubano. Mientras que Guamán Poma respondía al debate imperial de toda una pléyade de misioneros y hombres de letras, como de Las Casas, Acosta y Morúa, mencionados al final de la Nueva Crónica, Cubano respondía a las ideas de la Ilustración, en un momento de ascendencia intelectual, en Inglaterra, Alemania y Francia, donde dominaban el terreno intelectual Berkeley, Hume y Lessing. El texto de Cubano
Es una brutal crítica ética a los depredadores imperiales y robadores de hombres en nombre de la ética cristiana, insistiendo constantemente en la desechabilidad de la vida de los negros. Concluye su discurso con propuestas concretas para terminar con la esclavitud y compensar las naciones africanas por los daños, además de la legalización del trabajo. Mignolo identifica en qué consiste el giro decolonial. Rousseau escribe sobre la igualdad formal de los hombres frente al Estado, y hay un giro que separa a Cubano de los abolicionistas blancos, quienes argumentan contra la esclavitud, pero mantienen la inferioridad del negro. Esta es la dirección distinta que toma Cubano en el horizonte político de la Ilustración. Es precisamente lo que Mignolo intenta describir como el giro decolonial y la gestación del pensamiento decolonial en la fundación misma del sistema mundo moderno colonial. La fuerza de la energía del pensamiento decolonial estuvo siempre ahí, en la exterioridad, negada por el pensamiento imperial colonial. La genealogía del pensamiento decolonial se estructura en el espacio planetario de la expansión colonial imperial, contrario a la genealogía de la modernidad europea, que se estructura en la línea temporal de un espacio reducido, de Grecia a Roma, a Europa Occidental y Estados Unidos. El elemento genealógico en común entre Guamán Poma, Cubano, Gandhi y Fanon es la herida infligida por la diferencia colonial. El giro decolonial o descolonización epistémica de Guamán Poma y Cubano tuvo lugar en el horizonte de las monarquías antes de la emergencia del Estado moderno burgués y de la emergencia de las tres ideologías seculares imperiales del sistema mundo moderno: el conservatismo, el liberalismo y el marxismo. La genealogía del pensamiento decolonial es pluriversal y no universal.